Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta clase magna del UTEL. En esta ocasión vamos a ver el tema de introducción a la estadística y la probabilidad. Mi nombre, Florencio Cueto Barojas. Actualmente soy licenciado en Matemáticas Aplicadas a la Computación. Tengo una especialidad en sistemas computacionales. Trabajo toda la parte de bases de datos. Además de las actividades que estoy realizando dentro de la universidad, también estoy impartiendo clases. Estoy como docente dentro del aula virtual. Estamos impartiendo materias de estadística, de álgebra y algunas de programación. Bien, para este tema vamos a ver, lo vamos a dividir en tres principales segmentos. El primero, que tiene que ver con la presentación de los datos. Segundo tema son las medidas de tendencia central, tales como la media, la mediana y la moda. Y el tercer tema, las medidas de dispersión, rango, varianza y desviación estándar. Pues bien, vamos a iniciar y vamos a comenzar por definir qué es la estadística descriptiva. Como lo ven dentro de la presentación, la estadística descriptiva es la rama de la estadística que recolecta, analiza y caracteriza un conjunto de datos con el objetivo de describir las características y comportamientos de este conjunto mediante medidas de resumen, tablas o gráficas. Como lo veíamos en la lámina anterior, principalmente se basa en las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, que en los próximos minutos vamos a ver más a fondo de ellos. Pero los datos recolectados, ¿de dónde se sacan? ¿Cómo es que se generan este tipo de información? Bueno, tenemos dos formas. La primera forma es a través de muestras, que básicamente estamos hablando que es la manera o la técnica que más se utiliza dentro de este tipo de análisis. ¿Por qué? Porque su costo resulta mucho más permisible a las organizaciones o a los diferentes grupos que lo realizan. Por otro lado, tenemos la población. Trabajar con poblaciones básicamente nos resulta muy costoso, tanto en tiempo como en recursos, además de que llevar a cabo un análisis con una población completa, pues básicamente nos puede llevar tanto tiempo como que al final del análisis nuestros datos podrían haber quedado obsoletos. Un ejemplo podría ser, si quisiéramos saber cuál es el horario en el cual las personas ven la televisión en cierto canal específico, y este análisis lo queremos hacer en toda la población de México, estamos hablando de más de 120 millones de habitantes, pues básicamente el estar pasando por cada una de las personas, aparte de que nos va a resultar muy costoso por toda la gente, por todos los recursos que se tienen que dedicar a esta actividad, pues nos va a resultar en cuanto a tiempo muy tardado de poder saber los resultados. Para evitar este tipo de complicaciones con poblaciones completas, lo que hacemos es trabajar con muestras. La parte de muestras lo que nos permite, a través de una serie de técnicas para definir unas muestras lo suficientemente significativas, pues nos va a permitir, a través de un grupo de información, de un extracto de información mucho más pequeña, reducir tiempo, reducir recursos, y a través de las técnicas estadísticas que vamos a ver en un momento, pues nos van a permitir inferir en los valores o en los comportamientos que pueden tener las diferentes poblaciones. Estos serían básicamente tanto las muestras como las poblaciones que vamos a estar trabajando, principalmente muestras. Pero para empezar a hablar ya de este tema, una vez habiendo definido la estadística descriptiva, pues definitivamente tenemos que empezar por hablar de tipos de variables. Toda la parte de análisis en cuanto a el análisis estadístico lo vamos a llevar en dos tipos de variables. Las variables de tipo cualitativas y las variables de tipo cuantitativa. La diferencia principalmente radica en que las cualitativas son aquellas variables que nos van a permitir agrupar todo nuestro universo de datos de tal manera que vamos a poder identificarlas o categorizarlas. De hecho, otro nombre que tienen este tipo de variables son variables de categorización. Pueden ser de dos tipos: las nominales, las cuales solamente nos van a indicar un nombre, nos van a indicar una cualidad, o las ordinales, que son aquellas que nos van a indicar cierto tipo de orden. Un ejemplo podría ser una variable de tipo ordinal, puede ser el nivel económico.
El nivel económico puede ser alto, medio o bajo. El poner ese orden en este tipo de resultados para este tipo de variables, pues nos resulta muy importante, ya que al momento de presentar la información, como lo vamos a ver en un momento, pues el ponerlas en ese orden ya por sí solo nos va a dar cierta presentación en la información para poder observar de una manera mucho más ágil los resultados que vamos a tener en este proyecto. Las nominales no pierden importancia, sin embargo, pues estas no tienen cierta importancia en el orden que la vamos a poner. Un ejemplo podría ser el horario que le gusta dormir, puede ser diurno, puede ser nocturno, puede ser matutino. En ese tipo de casos, pues realmente no nos es significativo el poner el momento en el cual este tipo de variable puede estar sucediendo. Para el caso de las variables cuantitativas, este tipo de variables son aquellas que principalmente nos van a permitir ponerle valores numéricos a toda esta investigación que estemos realizando. Estas variables son muy importantes, ya que a través de estos valores nos van a permitir darle vida a todas las variables que nos permitieron agrupar en este tipo de experimentos. Más adelante vamos a ver ya un ejemplo, ya en una tabla en el cual voy a describirles cada una de estas variables y la forma en la cual se van a distribuir dentro de las diferentes formas de presentar la información. Solamente como ejemplo, una variable, hablando de las variables cuantitativas, hablaba de que pueden ser nominales, ordinales, y algunos ejemplos pueden ser una variable nominal, puede ser una marca de auto. Nosotros sí podemos decir, si nuestra variable va a ser marca de auto, puede tener diferentes valores, puede ser Nissan, puede ser Volkswagen, puede ser Ford, por mostrar solamente algunas. En este caso, si se dan cuenta, es una variable de tipo nominal, ya que el orden en el cual vamos a poner este tipo de valores, pues no nos es significativo para el análisis que estamos realizando. A diferencia de que en este caso una variable ordinal, que podríamos definir que sea el nivel educacional, lo voy a poner en la parte de abajo, nivel educacional. Nuestros resultados pueden ser primaria, secundaria, o preparatoria. Como lo ven, para este tipo de casos, que en este caso estamos hablando de variables ordinales, y para este caso estamos hablando de variables nominales. Es muy importante y por eso me detengo, nominales, por eso me detengo un poco en esta parte de variables, ya que nos permiten identificar, primero por el tipo de variable y segundo, cómo es que vamos a distribuir los datos en las siguientes tablas que vamos a ver. Entonces, como lo ven, es un ejemplo, es muy básico, es muy fácil, sin embargo, sí es muy importante tratar de identificar el tipo de variable que estamos manejando para que posterior a eso sepamos dónde ubicarlas en nuestras tablas de presentación de datos que vamos a ver en un momento. Vamos a borrar el pizarrón. Y vamos a ver las otras dos tipos de variables, que en este caso estamos hablando de las variables que nos dan directamente el valor que caracterizan a estas variables. A ver, vamos a ver. Ahora sí, las variables cuantitativas, también lo habíamos dicho, pueden ser o discretas o continuas. Para el caso de las discretas tenemos un ejemplo
que puede ser el número de respuestas correctas que se contestan en un examen. Entonces, podemos tener valores que pueden ser 5 respuestas, pueden ser 4 respuestas correctas, pueden ser 8. Entonces, si se dan cuenta, el valor de cada uno de estos tipos de variables están contenidas en un rango específico y son perfectamente contables. A diferencia de las variables continuas, un ejemplo podría ser el peso de las personas de cierta edad, pues lo vamos a tener realmente dentro de un rango, porque puede ser 50.5 kilos, 45.8. Si se dan cuenta, este tipo de valores se va a estar moviendo dentro de un rango que no necesariamente lo vamos a poder definir dentro de una tabla, sino que lo vamos a tener que definir dentro de un intervalo que puede ser entre 50, entre 45 y 55 kilos. El hecho de definir un rango ya nos habla de que es una variable de tipo discreta. Es muy importante este tipo de definiciones, ya que, como le verán más adelante, el identificar el tipo de variables nos va a permitir encontrar una mejor opción para poder presentar nuestra información. Bien, ok, entonces vamos a continuar. Ya habiendo descrito un poco de teoría, y ya como parte de la introducción de este tema, pues vamos a entrar ahora sí de manera directa a lo que es la presentación de los datos. Bien, ¿de qué manera presentamos nosotros los datos ya en un tema de investigación, en un tema de levantamiento de un experimento? Bueno, tenemos tanto las tablas de frecuencia, las tablas de distribución de frecuencia, los histogramas y diferentes gráficos. Vamos a ver los primeros, en este caso las tablas de distribución de frecuencia, los vamos a revisar con un ejercicio para que nos quede mucho más claro. Vamos a imaginar que en un experimento dentro de una universidad, pues preguntamos a una serie de personas su nombre y su género. Entonces podemos tener diferentes datos, voy a poner solamente algunos. Jorge, perdón. Jorge con género masculino. Isela con género femenino. Javier, género masculino. Y así sucesivamente hasta una cantidad de personas que nos va a permitir tener la información suficiente como para poder determinar cuál es el género con más frecuencia o con menos frecuencia, y lo vamos a asociar de la siguiente manera. Una vez teniendo la información, si se dan cuenta, y aquí es donde entra toda la parte de presentación de información, si nosotros recopilamos nuestra información y de esta manera nosotros queremos presentarla para poder hacer visible cierto comportamiento, cierta tendencia, pues la verdad es de que esta manera resulta muy poco legible para poder identificar de manera directa qué es lo que esta información, cómo se está comportando. Para eso precisamente, y como lo veíamos en nuestra lámina, para eso vamos a utilizar las tablas de distribución de frecuencia. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay dos tipos de tablas, contienen básicamente lo mismo. Voy a borrar esta parte para tener el pizarrón completo y poder dibujar una tabla lo suficientemente descriptiva para presentar de una manera muy padre nuestros datos y que por sí solo nos digan algo. El tan solo hecho de tenerlos en el pizarrón nos puede decir algo de manera inmediata. Bien, vamos a empezar por dibujar una tabla y nuestro primer campo, ¿qué es lo que va a obtener? Lo veíamos hace un momento en la parte de tipos de variables. Las variables que nos categorizan son las variables cualitativas.
Nosotros tenemos que identificar este tipo de variable que nos va a permitir categorizar a nuestros datos. Si nosotros estamos hablando del género de las personas, pues definitivamente nuestra variable que estamos estudiando es el género. Bien, ahora vamos a llevarnos más para abajo nuestra tabla. ¿Y qué valores puede tener esta variable? Primero vamos a empezar analizándola. Es una variable cualitativa, ya lo habíamos definido. ¿Pero de qué tipo es? Recuerden que tenemos dos tipos de variables, tanto variables ordinales como variables nominales. Si estamos hablando que los valores de esta variable pueden ser masculino, femenino, por dejarlo solamente en dos opciones, ¿nos importa el orden? Pues básicamente no. Y esa es la principal característica que tenemos que tomar en cuenta para definir si es una variable de tipo ordinal o de tipo nominal. Para este caso estamos hablando de que es una variable de tipo nominal. No nos importa mucho el orden. ¿Cuáles son los valores que puede tomar? Pues básicamente es masculino y femenino. Bien, vamos a componer nuestra tablita para que nos quede muy bien hecha. Y ya tenemos el valor de las variables que nos van a agrupar nuestros datos. Ahora, ¿cómo empezamos a construir nuestra tabla de distribución de frecuencias? Lo primero que necesitamos es una columna que le vamos a llamar frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta básicamente va a ser la cantidad de sucesos que se presentaron para cada uno de esos valores que levantamos en nuestro experimento. La cantidad de valores vamos a definir que fueron femeninos de todas las personas que pusimos hace un momento. Resulta que tuvimos a 16 personas. Y masculinos tuvimos a 20 personas. Esto lo vamos a manejar en la parte baja de la tabla como el total y resulta que tenemos 36 personas como parte de la muestra de este experimento. Entonces ya tenemos una primer columna que es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta básicamente va a ser la cantidad de sucesos que se presentaron para cada uno de los valores que agrupan a mi experimento. La siguiente columna va a ser la frecuencia absoluta pero acumulada. La voy a poner de esta manera. Bien, entonces sería la frecuencia absoluta acumulada. Para este caso, lo único que vamos a realizar es a tomar en cuenta el valor de la variable anterior, de la frecuencia absoluta, y como su nombre lo dice, lo único que vamos a hacer es ir acumulando cada uno de los sucesos que se van generando en el primero. ¿Cuál es el acumulado hasta este momento? Pues en este caso son 16. Para el siguiente evento el valor fue de 20, más 16 que llevábamos resulta 36. Este ejemplo es muy corto, precisamente lo estamos haciendo solamente para ejemplificar de qué manera se presentan los datos. El total, a final de cuentas, siempre nos va a coincidir en cuanto al total que traemos en cada una de las columnas. Hasta aquí estamos hablando de una tabla de distribución de frecuencias básica, sencilla. Para hacerla completa nos faltan dos columnas más, pero con este modelo y a través de este ejercicio que hemos realizado, ya tenemos una primera manera
para poder presentar nuestra información. Si se dan cuenta, hay mucha diferencia en tomar la información tal y como la levantamos y sin darle un formato. Esto en primera vista ya nos dice algo, porque de manera directa lo que estamos identificando es que tenemos a más personas del género femenino dentro de nuestra universidad. Pero pues regularmente siempre lo vemos de manera relativa. ¿Y eso cómo va a ser? Para complementar nuestra tabla de distribución de frecuencia, vamos a poner una nueva columna y esta columna va a tener el nombre de frecuencia relativa. La frecuencia relativa básicamente va a ser la presentación de este valor, pero a manera de porcentaje, que regularmente, que frecuentemente es como mejor. Voy a borrarle aquí para que no quede manchado, que el manejarlo en un esquema de porcentaje nos va a permitir darle una mejor lectura a nuestra información. Perfecto. Y entonces le vamos a poner frecuencia relativa. La frecuencia relativa principalmente lo que hace es presentar nuestra información, pero en un esquema de porcentaje. 16 elementos de un total de 36 nos significa el 44% de todos nuestros datos. Esto básicamente lo que nos permite ya en un esquema de proporción poder identificar de cuáles tenemos mayores sucesos. Para este caso, el valor de 20 femeninos nos significa un 56% del total de nuestros datos. La sumatoria, a final de cuentas, va a ser un 100%. Con esa pura columna, nosotros ya lo que podemos identificar es de que un 56% del total de nuestra muestra son personas del género femenino. Eso, de manera directa, ya nos permite saber que hay más mujeres dentro de nuestra población y que, pues bueno, ya a partir de ese dato podemos nosotros tomar decisiones para el uso que queramos darle a estos datos. Y finalmente, vamos a poner esa misma frecuencia relativa, pero a nivel acumulado. Frecuencia relativa acumulada. Y básicamente aquí lo único que vamos a hacer es, al igual que la frecuencia absoluta acumulada, pues llevar a cabo un conteo de cada uno de los elementos que se están generando, 44, 100% y el total, que sería un 100%. Y esta sería nuestra tabla completa de distribución de frecuencias. Esta es la manera más común de presentar nuestra información. Ya nada más para complementar, también tenemos una serie de gráficos. Aquí podemos nosotros utilizar diferentes tipos de gráficos, ya sean gráficas de círculo, gráficas de pie, como se les conoce regularmente, o gráficos de barras. Un ejemplo, utilizando esta información, nosotros podemos generar una gráfica de pie y lo único que vamos a hacer es a determinar, estamos hablando de un 44 y un 56, lo único que haríamos es poner aquí el 56% y el 44% de femeninos, lo voy a poner aquí, y de masculinos. El ver, es diferente ver todos los datos a modo de lista a ver ya un tipo de este gráfico, que sin duda esto ya que nos permite es tener una visión inmediata para poder tomar decisiones. Pues bien, respecto a la presentación de datos, son básicamente las dos formas en las cuales lo podemos visualizar.
hasta este punto me gustaría escuchar todas sus dudas. A ver, estoy viendo sus dudas. ¿Cuál es la importancia de la presentación de los datos? Mira, la presentación de los datos es muy importante, ya que, como lo decía hace un momento, el llegar con información tal y como se levanta, en muchas ocasiones nos va a permitir muy poca visibilidad sobre lo que esto no quiero dar. De hecho, parte de la teoría dentro de la parte de información lo que nos indica es lo siguiente. Perfecto. Lo que nos indica es lo siguiente. Cuando la información, cuando los datos están perfectamente estructurados, lo que nosotros estamos proporcionando ya es información. Mientras los datos no estén estructurados de tal forma que puedan decirnos algo, estamos hablando de datos como tal. Entonces, ¿cuál es la importancia? El poderlo visualizar de una manera más descriptiva. Esa es la importancia de los datos. ¿Puedo ver otra pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre una variable nominal y una variable ordinal? Lo mencionaba hace un momento, las variables nominales lo que nos van a permitir, tanto las nominales como las ordinales, nos van a permitir categorizar nuestros datos, esto que manejábamos en nuestra tabla, y la diferencia está en que la ordinal nos implica algún tipo de orden. Dábamos un ejemplo, el nivel de estudios, primaria, secundaria, universidad, profesional, que si se dan cuenta, esto como tal, al momento de presentarlos, ya nos indica cierto orden. A diferencia de esta que estamos viendo de este lado, el género masculino, femenino, realmente nos es indistinto. Esa es la diferencia. Uno nos indica un orden al momento de presentar los datos, el otro realmente no es necesario algún orden en específico, nos es realmente indistinto. ¿Otra pregunta? ¿Qué es una tabla de distribución de frecuencias? Bueno, mira, afortunadamente no hemos borrado todavía este ejemplo. La tabla de distribución de frecuencias es un esquema en el cual se pueden presentar los datos de tal forma que cada una de las columnas nos va a indicar cierto tipo de información de importancia para poder tomar una serie de decisiones. Lo que más se utiliza tradicionalmente son los porcentajes, las frecuencias relativas, tanto relativas como acumuladas. Un ejemplo, imaginen que decimos, a ver, díganme cuáles, en una tienda de autoservicio, cuáles son los productos que más se venden. Bueno, tenemos una infinidad de productos. Si nosotros nos ponemos a describir dentro de una tabla cada uno de los productos, quizá nuestro interés esté en los productos que más se venden, y van a ser muy pocos. De 5,000 productos, quizá el foco está en 100, que son los que vamos a ver en un principio, y el resto, pues realmente 4,900 van a ser, bueno, si eran 100 y estamos hablando que 15 son los que más se venden, pues los otros 85 realmente no son poco significativos. ¿Por qué menciono esto? Porque al ver la frecuencia acumulada, nosotros vamos a identificar cierto punto en el cual hasta ahí es donde queremos hacer nuestro corte de datos para tomarlos como valores a trabajar. Esos son los que son las tablas de distribución de frecuencias. ¿Otra pregunta? ¿Cuál gráfico se debe presentar en los datos? Hay al menos dos gráficos, al menos, porque en realidad existen muchísimos más. Yo en este momento acabo de poner uno. Otro gráfico puede ser el gráfico de barras, que son los que tradicionalmente utilizamos para la presentación de datos, y lo único que nos describen es de manera visual cómo se está comportando cada una de nuestras variables. Entonces, ¿cuál gráfico utilizar? Personalmente les recomiendo estos, que son los más básicos. Ya para análisis mucho más especializados, pues hay otro tipo de gráficos que nos permite visualizar justo información que estamos buscando. ¿Alguna pregunta más? Ok.
Ok, perfecto. Si ya no hay más dudas, vamos a continuar con la segunda parte de esta clase magna, la cual hasta este momento, voy a borrar el pizarrón, hasta este momento hemos visto un poco de teoría, una manera en la cual nosotros podemos presentar los datos, pero ahora sí viene realmente lo interesante. ¿Y qué vamos a hacer con esos datos? Ok, ya sé la frecuencia con la cual se están presentando, eso inicialmente ya me dice algo, pero pues hay diferentes estadísticos que nos van a permitir situar esa información en diferentes momentos. Entonces, me termino de borrar el pizarrón para entrar en este tema. Ok, bien, ya quedó limpio este pizarrón. Ahora, pues vamos a entrar con estos dos temas finales, los cuales nos van a permitir analizar de una mejor manera esta situación. Ya la visualizamos, pero ahora, ¿qué hacemos con ella? Las medidas de tendencia central son aquellas medidas que nos permiten resumir en un solo conjunto de valores todo nuestro experimento. Básicamente representan un centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de los datos. Las principales medidas de tendencia central que vamos a utilizar van a ser la media, la mediana y la moda. Son las que tradicionalmente se utilizan mucho más. Tan solo con estas tres medidas, la verdad es que vamos a poder observar un comportamiento de nuestra información de una manera mucho más visible. Vamos a hacerlo con un ejercicio para que nos quede mucho más claro. Vamos a imaginar el siguiente proyecto. Imaginemos que estamos levantando todos los puntajes de un grupo de adolescentes en un test acerca de su agudeza visual. Y vamos a partir de que levantamos la siguiente información. 25, 12, 15. Siempre la información que vamos a levantar van a ser un grupo de datos que por sí solo pues no nos van a hacer mucho sentido, pero ahorita se van a dar cuenta. 25, 12, 15, 25, 12, 15, 23, 24, 39, 13, 31, 12. 13, 31, 12 y 16. ¿Ok? En nuestro experimento la información que levantamos está contenida en este grupo de datos que pusimos en el pizarrón. Ahora, con estos datos, lo que nosotros queremos es, bueno, calcular estas medidas de tendencia central. Y vamos a empezar por la media. ¿Qué es la media? La media es un valor que nos va a permitir identificar en qué punto se están reuniendo la mayoría de los datos. ¿Cómo se calcula? Bueno, tenemos una fórmula. Siempre esta parte de fórmula nos va a costar un poco de trabajo por la forma en la cual se interpreta, pero lo vamos a poner de la siguiente manera. La sumatoria desde igual a 1 hasta n de x y. Como tal, esta es la definición entre n. N va a ser igual al total de observaciones que tenemos en nuestra muestra o en nuestra población. ¿Cómo se interpreta esta fórmula? ¿Qué es lo que tradicionalmente vamos a encontrar en la mayoría de las bibliografías? Lo que nos está diciendo es de que para todo número que hayamos levantado, que van desde 1 hasta n, en este caso, ¿cuánto vale n? Si nuestros datos que levantamos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, n va a ser igual a 10.
siempre n está identificada como la cantidad de sucesos que forman parte de nuestro experimento. Y lo único que nos dice esta fórmula es de que sumemos todos estos números, lo único que estamos haciendo es iterar de tal forma que esto se transforma a lo siguiente. x1 más x2 más x3 y así hasta xn, que para nuestro caso n va a ser igual a 10, entonces va a ser hasta x igual a 10. Bien. Esa es la fórmula que nosotros vamos a encontrar en cualquier bibliografía y esa es la manera en la cual vamos a calcular la media, desde luego dividido entre la cantidad de eventos. Lo único que tenemos que hacer, aquí quiero hacer una observación muy importante. Si se dan cuenta, yo estoy identificando a la media como una X testada. Esto es muy importante ya que en un principio hablábamos de población y hablábamos de muestra. La X testada siempre va a identificar a la media muestral. Siempre que ustedes vean a una X testada, estamos hablando de una media muestral. ¿Y cómo conocemos entonces a la media poblacional? La vamos a identificar por la letra griega mu. Cuando hablamos de mu, mu va a ser el valor de la media poblacional. La forma de calcularlo va a ser idéntica, solamente lo único que cambia es la forma en la cual lo vamos a identificar. Bien, entonces regresando a nuestro ejercicio, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Pues es muy claro, lo único que tenemos que hacer es sumar todos los valores y empezamos haciéndolo 25 más 12 más 15 más 23 más 24 más 39 más 13 más 31 12 y 16. Y todo esto lo vamos a dividir en la cantidad de elementos, que como lo habíamos definido originalmente, va a ser igual a 10. Ok, perfecto. Haciendo esa operación, yo ya la traigo calculada de este lado, ustedes la pueden realizar para darse cuenta que todo esto es correcto. La sumatoria de todos los números de arriba nos va a dar 210, dividido entre la cantidad de elementos, el total va a ser igual a 21. Bien, entonces la media de esta muestra va a ser igual a 21. Y con esto nosotros ya tenemos un primer dato que nos están pidiendo en este calcular de medidas de tendencia central. Entonces, por un lado, ya tenemos la media. La manera de calcularla es sumar cada uno de los valores que recopilamos dentro de nuestro experimento y lo dividimos entre el total de los valores que tenemos. Bien, ahora, ¿qué medida nos falta? Vamos a la mediana. Para la mediana, básicamente, existe mediana. Lo que tenemos que hacer es ordenar nuestros datos de tal manera que nos permita identificar el punto central y vamos a hacerlo de la siguiente forma. Voy a tomar en cuenta mis mismos datos del experimento, pero lo que voy a hacer en esta sección va a ser a ordenarlos. Entonces, primero vamos a poner el 12, otro 12, que si se dan cuenta son los más pequeños que traigo. Después viene el 13, siempre van de manera ascendente, 13, 15, 16, sería el 13, el 15, el 16, de ahí lo que seguiría nos saltamos al 23, al 24, ok, perfecto, 23, 24, ¿qué números nos quedan? El 25,
Aquí está. El 31. Y finalmente nos queda el número 39. Hasta aquí lo único que hemos hecho es poner de manera ascendente todos los datos que recopilamos. Y ahora el método para calcular la mediana es ¿cuánto vale n? En este caso n sabemos que vale 10. Lo que tenemos que hacer es aplicar la siguiente fórmula. N más 1 entre 2. Si nosotros hacemos esta operación, n vale 10 más 1, 10 entre 2, 11, perdón. Nosotros tenemos 11 entre el número 2 y esto va a ser igual a 5.5. Aquí tenemos que tomar una decisión, si es un número par o es un número impar. En este caso, lo que nosotros, ¿qué tenemos en el caso de n? Tenemos un número par. Cuando el número es par, lo único que vamos a hacer, y lo voy a hacer de manera gráfica, es ¿dónde está justo el centro de mis datos? Al ser 10, yo tengo que agarrar los primeros 5, 2, 3, 4, 5. Aquí tengo los primeros 5, lo voy a marcar con esta flecha, lo voy a poner de otro color. Bien, aquí está el primer valor, como es un número par. 1, 2, 3, 4, 5. Si se dan cuenta, como es un número par, el centro van a ser dos valores. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Sumar esos dos valores y dividirlos a la mitad. En ese caso es 16 más 23 igual a 39. 16 más 23 va a ser igual a 39. Aquí ponemos este valor y una vez que nosotros ya lo tenemos, entre 2 va a ser igual a, traigo ya hecha la operación, 19.5. 19.5 va a ser el valor de la mediana para este ejercicio. El otro, para este caso, bueno, resolvimos el ejercicio partiendo de que era un número entero, el total de n. En algunos casos el número es impar. Cuando es impar, pues básicamente se divide este conjunto de datos y el centro va a ser un solo número. Para ese caso, pues solamente voy a poner un ejemplo muy rápido. Imaginemos, lo voy a poner de este lado, en este cuadro, con un conjunto de datos muy pequeños. Imaginemos que tenemos el 2, el 3 y el 5. Es un número impar, ya están ordenados. El centro justo de los datos va a ser el 3. Del lado izquierdo quedan la cantidad de elementos que el número derecho. Entonces, en este caso, la mediana va a ser igual a 3. Esas son las dos formas. Si se dan cuenta, es muy sencillo. Básicamente aquí el truco está en ordenarlos de manera adecuada y situar el centro de esos datos. Y lo único que nos dice esta medida va a ser cuál es el dato que parte justo a la mitad a todos los valores que estamos recibiendo. Y finalmente, en esta parte de medidas de tendencia central, tenemos a, lo voy a poner voy a borrar esta parte para que nos alcance aquí y nos quede concentrada toda la información. Y tenemos a la moda. ¿Cómo se hace el cálculo de la moda? Pues básicamente lo que vamos a hacer es, de todos los datos que tenemos identificados en nuestro experimento, vamos a visualizar cuál de ellos se repite más de una vez o cuál se repite más veces. En este caso tenemos que el 25 solamente se repite una vez, el 12
se repite 2 veces, ahí ya tenemos un primer valor. El 15 solo una vez, el 23 solo una vez, 24 solo una vez. Realmente el único número que vemos que se repite 2 veces es el 12. Entonces la moda va a ser el número que más veces se repite dentro de mi conjunto de datos. Es visual totalmente, lo único que tenemos que identificarlo, y para este caso nuestra moda va a ser igual a 12. Si dan cuenta, es una forma muy fácil de calcular estas medidas de tendencia central. La más compleja por la manera en la cual se describe, desde luego, es la media. Sin embargo, como ya lo vimos, pues es muy fácil de llevar a cabo el cálculo. La mediana es un proceso básicamente manual, y la moda, que es totalmente de observación. Bien, estos son las medidas de tendencia central. Vamos a borrar el pizarrón ahora para entrar a al siguiente tipo de medidas. Ok, bien, ya quedó limpio el pizarrón. Lo único que estoy dejando en la parte de arriba son los mismos datos para trabajar con ellos ahora en el siguiente tipo de medidas, que son las medidas de dispersión. Diferencia entre medidas de dispersión y medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central lo que nos van a ayudar a encontrar es el centro a partir de donde se empiezan a mover nuestros datos. En este caso, las medidas de dispersión los que nos van a ayudar es qué tan alejados o qué tan concentrados se encuentran todos nuestros datos. Y vamos a utilizar los mismos datos de nuestro experimento para calcular estas 3 medidas de dispersión que vamos a ver y que principalmente se utilizan mucho más al hacer este tipo de análisis. El rango, la varianza y la desviación típica. Básicamente aquí lo que más se utiliza es la desviación estándar, desviación típica, porque esta es la que nos va a decir qué tan normales o qué tan híbridos pueden llegar a ser nuestros datos. Vamos a verlo ahora sí con este ejemplo. Aquí sí quiero que ponga un poco de mayor atención, porque en las muchas clases que hemos dado en este tema, donde más los alumnos se quedan en cómo calcular es al calcular la varianza. Voy a empezar con la varianza por su complejidad que tiene. ¿Cuál es el modelo estadístico para calcular la varianza? Bueno, la fórmula está dicha de la siguiente manera. S al cuadrado va a ser igual a la sumatoria de todos los pares ordenados xy menos la media de ese conjunto de datos, todo elevado al cuadrado y dividido entre n. Aquí quiero hacer una observación, porque precisamente esta es parte de la confusión que en muchas ocasiones se tiene al realizar este cálculo. Siempre voy a hablarles de población y de muestra. Como lo vimos en el ejercicio anterior, en las medidas de tendencia central, la forma de calcularlas para ambas es la misma. Lo único que nos cambia es, para el caso de la media, cómo la vamos a identificar. Para una muestra tenemos X testada, para una población tenemos a mu. Para el caso de las medidas de dispersión, sí hay una forma diferente de calcularlo, y específicamente de la varianza. ¿En qué consiste esa diferencia? Para el caso de una población, el modelo es el mismo, solo que vamos a dividir entre el total de elementos de nuestra población.
para el caso de una muestra, y aquí va la sumatoria de xy menos x testada, todo esto al cuadrado. Para el caso de una muestra, la parte superior se conserva, xy menos x testada al cuadrado, pero vamos a dividir entre la cantidad de elementos menos 1. Esta es la gran diferencia que debemos de tomar en cuenta cada que llevemos a cabo este cálculo. Es muy importante saber, identificar si el conjunto de datos que nos están proviendo para nuestro experimento es una muestra o es una población, porque dependiendo, eso es lo que vamos a calcular. Entonces, regresamos a nuestro ejercicio, lo vamos a desarrollar en esta parte y lo vamos a hacer de la siguiente forma. ¿Qué es lo que nos dice esta fórmula? Que vamos a hacer pares de cada uno de los valores que recopilamos y el par lo vamos a complementar restándole la media. Esto es x1 menos la media. La media siempre va a ser la misma. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la media de todo este conjunto de datos y lo vamos a dividir. Vamos a tomar en cuenta, vamos a hacerlo como si fuera una población con n es igual a 10 y lo vamos a... primero, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, la media ya la conocíamos. La media la calculamos en el ejercicio anterior. Lo vamos a poner de este lado. Si lo recuerdan, la media era igual a 21. Entonces, partiendo de que ya conocemos cuál es el valor de nuestra media, pues no nos queda más que sustituir y ahora sí lo vamos a hacer de este lado. El primer valor, x1, 12, menos la media, que es igual a 21, todo esto elevado al cuadrado, más esta sumatoria, lo que nos indica es que vamos a estar iterando hasta que nuestra cantidad de elementos se termine. Siguiente valor, 12 menos 21, que es la media. ¿Por qué nuevamente el 12? Porque nos aparece dos veces como lo estamos elevado al cuadrado, más el siguiente valor, 13 menos la media. Siempre la media va a ser un valor constante en esta operación y así nos vamos a ir sucesivamente hasta llegar al 39 menos la media, que va a ser 21 elevada al cuadrado, y todo esto lo vamos a dividir y es aquí donde tomamos la decisión de qué es lo que nos están pidiendo. En un principio, yo aquí lo que les comenté que esta es una muestra de los alumnos a los cuales le estamos haciendo un test visual. Entonces, si es una muestra, realmente lo que yo tengo que hacer, ¿cuál es la fórmula para calcular la varianza de una muestra? Pues varía en que es n-1, 10 menos 1. Para este caso, lo único que vamos a hacer es cantidad de elementos 10 menos 1 y esa va a ser la operación que vamos a tener que desarrollar. Yo aquí para este tipo de operaciones lo que les recomiendo es apoyarse ya sea de una hoja de cálculo como lo es Excel, de una calculadora, porque pues definitivamente hacer todo este tipo de operaciones se puede, lo pueden hacer aquí directamente, pero nos va a llevar muchísimo tiempo. Para el caso de este ejercicio y para optimizar tiempos, yo ya traigo el resultado y el resultado va a ser igual a 740 entre 10. Esto va a ser igual a 74. Este valor va a ser la varianza muestral para este experimento que estamos realizando. Entonces, me centro un poco en todo este procedimiento, ya que es el más complejo, así como en las medidas de tendencia central, el procedimiento de la media era el más complejo. Para este caso, el procedimiento más complejo es
realizar todas estas operaciones. Solo voy a desarrollar, y lo voy a hacer precisamente porque muchos alumnos, aquí es donde se me quedan, voy a desarrollar esta operación. ¿Qué es lo que hago realmente? A 12 le resto 21, pues definitivamente nos va a quedar 9, y ese 9 lo voy a elevar al cuadrado. Este valor va a ser igual a 81. Este factor que tenemos realmente se convierte en un 81, y así uno por uno. Eso es lo que vamos a tener haciendo. Me estaciono aquí, saco este extracto de la fórmula para ejemplificar y que ya el resto lo puedan desarrollar ustedes con calma. Entonces, ya tenemos nuestro valor de la varianza, pero nos están pidiendo varianza, desviación típica o desviación estándar y rango. Los dos son extremadamente fáciles y lo vamos a ver en la siguiente. Si ya tengo la varianza es igual a S cuadrado, la desviación estándar, para el caso, la desviación estándar va a ser igual a S igual a la raíz cuadrada de S al cuadrado, que en este caso sería de mi varianza. Y lo único que tengo que hacer es a este valor, de hecho lo voy a dejar sustituido, le tengo que sacar la raíz cuadrada, que lo vamos a hacer aquí muy rápidamente. Sería la raíz cuadrada de la varianza. La varianza es igual a 74 y S finalmente va a ser igual a 8.60. Este es el valor de mi desviación típica. Si se dan cuenta, ya es muy fácil porque una vez que se tiene la varianza, lo único que se tiene que hacer es sacarle su raíz cuadrada. Precisamente por eso removo ya el cuadrado de este lado, porque lo pasamos del lado derecho. ¿Qué es la desviación típica? Principalmente lo que nos va a indicar en un conjunto de datos, llámese, nosotros tendríamos un conjunto de datos con media X. Nuestra desviación estándar lo que nos va a indicar es, entre mayor sea la desviación estándar, más se va a alejar de nuestro centro, de nuestra media. Por eso para un experimento, tener una desviación estándar lo más pequeña posible siempre nos va a indicar que nuestro conjunto de datos es homogéneo. Si nuestra desviación estándar es mucho más grande, realmente nuestro conjunto de datos se va a encontrar muy disperso y va a ser muy difícil analizarlo. Es por eso que este valor es de los más importantes dentro del análisis de datos. Finalmente, ya tenemos la varianza, ya tenemos la desviación típica y en este recuadro vamos a hacer el rango. El rango realmente es un valor que utilizamos muy poco. De hecho, ya cada vez menos se utiliza y la forma de calcular el rango es el valor mayor menos valor menor. Para el caso de nuestro ejercicio, el rango va a ser, ¿cuál es nuestro valor mayor? 39, porque ya lo tenemos ordenado. Menos valor menor, 12. Esto, 39 de 8, nos va a dar un resultado igual a 27. Este es el resultado de nuestro rango. Entonces, como se dan cuenta, ya tenemos también los tres valores que nos pedía nuestro ejercicio: varianza, desviación típica y rango. Con esto básicamente estamos concluyendo los temas que teníamos previstos para esta clase. Con esto estamos ya dándole las herramientas suficientes para poder hacer un análisis de información mucho más serio
con cosas básicas, pero que sin duda a través de este mecanismo nos permite tener un mayor contenido de la clase. ¿Dudas? ¿Dudas? Ya al finalizar con estos temas, ¿dudas? A ver, nos preguntas, compañero, ¿es diferente la manera de calcular las medidas de tendencia central y de dispersión en una muestra y en una población? Lo comentábamos hace un momento. Para el caso de las medidas de tendencia central, para una muestra o para una población, la manera de calcularlos es la misma. En lo único que va a variar es la forma en la cual identificamos. Recuerden que identificar a la media de una población lo vamos a hacer con la letra griega mu. Identificar a la media de una muestra lo vamos a hacer con X testada. Para el caso de las medidas de dispersión, la única variante para calcular entre una población y una muestra lo decíamos en esta sección, para calcular la varianza. Para una muestra se divide entre la cantidad de elementos menos 1 y para una población entre la cantidad de elementos. Básicamente esas son las diferencias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué se tienen que ordenar los valores al calcular la mediana? La mediana lo único que estamos haciendo es encontrar el número que divide justo a la mitad nuestro conjunto de datos. Para encontrar ese número, los valores se deben de encontrar ordenados. Esa es una forma gráfica de hacerlo mucho más fácil, porque una vez que se encuentran ordenadas, conocer el centro, el valor que nos va a dar, ese va a ser nuestra mediana. Como lo comentamos hace un momento, tenemos 10, el centro va a ser 5 del lado izquierdo, 5 del lado derecho. Como es un número par, sumo esos dos valores, los divido entre 2 y eso va a ser mi 19.5. Eso va a ser mi mediana. Y si se dan cuenta, 19.5 parte justo a la mitad los valores que tenemos. Esa es la razón por la cual se tienen que ordenar, para que al momento en que encontremos el centro, ese valor es el que me identifica qué valor parte a la mitad los datos. ¿Alguna otra pregunta? Si todos los valores solo aparecen una vez, ¿cuál es la moda? Yo creo que esa es una pregunta que le agregaría otra. Primero, lo que nos comenta su compañero. Para este caso, encontramos que solamente el 12 se repetía más de una vez. Por eso hubo una moda. La moda fue el 12. Pero ¿qué hubiera pasado si en lugar de 12 fuera 27? De tal forma que ninguno se repitiera. Para ese caso, no hay moda. Cuando ningún número se repite, podemos decir que para ese conjunto de datos no hay moda. ¿Y eso qué nos significaría? Ya al interpretar información, que la dispersión de los datos es se alcanza a identificar al momento en el que no se alcanzan a reunir en uno solo. Otro momento en el cual no hay moda, y es otra variante. ¿Qué pasa si tuviera otro 13? Bueno, ya sabemos que la moda es 12 porque aparece 2 veces. Pero ¿qué pasaría si dentro del conjunto de datos también tuviera otro 13? Ah, pues hay 2 12s y 2 13s. En ese caso, la moda es 12 y también 13. Puede haber más de un valor como moda. Y finalmente, ¿qué pasaría si todos se repiten el mismo número de veces? No hay moda. Esa es otra. No hay moda cuando o ninguno se repite o todos se repiten la misma cantidad de veces. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puede existir más de una moda en un conjunto de datos? Lo comentábamos hace un momento. Sí, sí puede existir más de una moda, pero siempre ese más de una moda tiene que ser menor a la cantidad de elementos que tenemos, porque si todos se repiten la misma cantidad de veces, entonces definimos que no hay moda. Ok, perfecto. Veo que ya son todas sus dudas. Les agradezco muchísimo su participación en esta clase magna. Quedamos a su disposición dentro de la UTEL para cualquier duda o comentario y seguimos a sus órdenes en clases futuras. Hasta luego y muchas gracias.